tiempos de prueba, porque creemos que estamos en los últimos días de este mundo y es importante prepararnos para encontrarnos con Jesús. Por esta razón, nuestro primer tema tiene por título La última gran crisis. Creo que para nadie es una sorpresa que el mundo ha entrado en una crisis global, una crisis sin precedentes. Por esta razón voy a invitarles a que nos acompañen a tener una palabra de oración. Oremos. Querido Padre, al abrir tu palabra, rogamos la guía de tu Santo Espíritu. Padre, permite que tu palabra sea la luz que ilumine nuestro sendero en estos días tan difíciles que el mundo está viviendo. Sobre todas las cosas, permite que tu palabra nos pueda invitar a conocer a Jesús, porque en Él está la vida eterna. Él es el único camino que tenemos para salvarnos. Ayúdanos a encontrarlo, a conocerlo y aceptarlo en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tú siempre nos escuchas, aunque no lo merecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero compartir nuestra primera cita que se halla en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1 en adelante. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Lo primero que enseña el apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses es que no habrá un nuevo mensaje basado en tiempos u ocasiones. ¿Qué significa esto? Significa que no tenemos profecías que indiquen que hay una fecha específica o que hay un tiempo específico en el calendario en el cual Cristo ha de venir. Ni siquiera hay eventos marcados en el calendario divino para este tiempo. Ahora, la cita sigue diciendo, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, certificando y confirmando que la venida del Señor será de manera sorpresiva. Sigue diciendo el pasaje en el verso 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Pablo ahora dice que en nuestros días habrá anhelo de tener seguridad, de que nuevamente la paz vuelva a reinar en el mundo. Y yo le hago una pregunta, ¿estamos viviendo en días donde no tenemos paz y seguridad? ¿Verdad que de un día para otro el mundo se ha complicado? La profecía señala que habrá un gran esfuerzo mundial para que esta paz y seguridad regrese y que cuando crean que la han alcanzado, entonces vendrá destrucción repentina. Y sigue diciendo, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Hermanos, Dios no ha dejado a su iglesia en tinieblas. Dios ha dejado a su iglesia con un mensaje potente que debe ser predicado para el mundo. Y justamente por eso hemos preparado esta serie tan importante que queremos que ustedes compartan con todos sus amigos. ¿Saben qué? El Señor ha dejado en primer lugar su palabra para guiarnos en este momento tormentoso. Y además de su palabra ha dejado mensajes inspirados, libros inspirados, que nos ayudarán también a comprender en qué momento de la historia nos encontramos ahora. Y quiero compartir y de antemano recomendar este libro de la señora Elena G. de White llamado Conflicto de los Siglos. Seguramente usted puede tener un ejemplar de ese libro en su casa o si no, los puede descargar de cualquier buscador en internet. Es totalmente gratuito. Sobre este libro, Elena G. de White escribió lo siguiente: el conflicto de los siglos debe ser ampliamente difundido. Contiene la historia del pasado, el presente y el futuro. En su bosquejo de las escenas finales de la historia de esta tierra, presenta un poderoso testimonio en favor de la verdad. Estoy más ansiosa de ver una amplia circulación de este libro que de cualquier otro que yo haya escrito, porque en el conflicto de los siglos, el último mensaje de amonestación al mundo es dado en forma más distinta que en cualquier otro de mis libros. El libro posee un mensaje que tiene un bosquejo comenzando del pasado, el presente y el futuro. Y su propia autora dice que
tiene ansias de que este libro pueda llegar al mundo entero rápidamente. Y quiero decirle que el mundo ha sido distribuido de una manera maravillosa en todo el mundo. Ahora, hablando sobre el libro posee 43 capítulos. Fue escrito, atención con este dato, en el año 1858. Usted dirá, hermano Oliver, entonces es un libro anticuado. No, mis hermanos, así como la Biblia es un libro que está vigente. Posee un orden cronológico, o sea, los eventos irán de principio a fin de manera cronológica. Está escrito comenzando con la historia de la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo hasta el fin del conflicto. La autora, escribiendo sobre su libro, dice lo siguiente: los resultados de la circulación del conflicto de los siglos no han de ser juzgados por lo que ahora se ve. Leyéndolo, algunas almas serán despertadas y tendrán valor para unirse de inmediato a los que guardan los mandamientos de Dios. Pero un número mucho mayor que lo lea no tomará su decisión hasta que vea que los propios acontecimientos que han sido predichos están ocurriendo. Usted dirá, hermano Oliver, o sea que el libro posee predicciones. Sí, mis hermanos, posee predicciones. ¿Y cómo es posible que esta señora, Elena G. de White, haya conocido lo que va a ocurrir en el futuro? El gran detalle, mis hermanos, es que Dios es omnisapiente y Dios otorga este conocimiento a algunas personas que Él ha escogido. Y esto lo relaciona claramente Amós capítulo 3, verso 7. Dice así la palabra de Dios: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios en antaño siempre escogió a siervos para revelarles el futuro. ¿Y para qué lo hizo? Para el beneficio de usted y el mío, para el beneficio de su iglesia. Y así es con el conflicto de los siglos. La escritora, hablando de su libro, dice lo siguiente: el cumplimiento de algunas de las predicciones inspirará fe, de que otras también ocurrirán. Y cuando la tierra sea alumbrada con la gloria del Señor, en la hora final, muchas almas harán su decisión con respecto a los mandamientos de Dios como resultado de este instrumento. Importantísimo, mis hermanos, que ustedes puedan compartir en este tiempo el conflicto de los siglos, lo podamos leer en familia y nos podamos dar cuenta que todo lo que ella escribió se está cumpliendo perfectamente. Ahora, quiero iniciar el estudio de lo que Elena G. de White colocó en el conflicto de los siglos porque nos interesa mucho. Y no puedo iniciar desde el capítulo 1 con la caída de Jerusalén porque nos interesa llegar hasta nuestro presente. Por esta razón, voy a iniciar en el capítulo número 28, que tiene por título en español: La verdadera conversión es esencial, aunque su título original en inglés es Reavivamientos modernos, Modern Revivals. Así que voy a comenzar con este capítulo muy interesante. Y fíjese lo que dice la página 458. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado al amor de Dios y de su palabra. Lo primero que indica el capítulo que estamos estudiando es que en nuestros días se levantará un movimiento espiritual en la iglesia de Dios muy similar al que ocurrió en la época apostólica, en la era apostólica, pero de dimensiones mucho más amplias porque será mundial. Y que este movimiento llamará a las personas a salir de las iglesias que tienen un mensaje errado. Ahora, ella sigue diciendo en la página 458, muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo, a fin de preparar un pueblo para la segunda venida del Señor. El enemigo de las almas desea impedir esta obra y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. Satanás es un hábil imitador y él intentará, justo antes de que este movimiento llegue a su punto más alto, intentará hacer una falsa
imitación, una imitación barata de lo que representaría el verdadero movimiento de Dios para este tiempo. Ahora, Isaías capítulo 8, verso 20, nos explica cómo nosotros podemos identificar el movimiento falso del movimiento verdadero. Y mire lo que dice el profeta Isaías: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Sí, tenemos la ley que representa, hermanos, la palabra de Dios. Y tenemos los testimonios que representan los mensajes de los profetas. Si se levanta cualquier enseñanza o cualquier movimiento contrario a lo que la palabra de Dios dice y a los que los profetas han escrito, no debe ser aceptado. Así lo presenta las Sagradas Escrituras. Ahora, en la página 459, ella dice lo siguiente: el profesor Edward A. Park, al exponer los peligros religiosos corrientes, dice acertadamente: una de las fuentes de peligro es el hecho de que los predicadores insisten muy poco en la ley divina. En otro tiempo, el púlpito era eco de la voz de la conciencia. Nuestros más ilustres predicadores daban a sus discursos una amplitud majestuosa, siguiendo el ejemplo del Maestro y recalcando la ley, sus preceptos y sus amenazas. Queridos hermanos, en antaño, nuestros púlpitos eran eco de la ley de Dios, porque la ley de Dios representa el carácter de Dios. Nuestros púlpitos eran eco de temas doctrinales de profecía, pero este profesor dice que en los últimos días esto ha cambiado y hoy día no se está predicando correctamente el evangelio como debería predicarse. Y esto tiene que ver no solo con iglesias protestantes, no solo con la misma iglesia católica, sino también con la propia iglesia adventista del séptimo día. Hemos cambiado el culto que hacíamos anterior, donde la sana doctrina era predicada, por cultos que no están en el nivel que Dios ha exigido. Y eso lo dice ella en el libro, en su página 459. Luego añade: el deseo de llevar una religión fácil, que no exija luchas, ni desprendimiento, ni ruptura con las locuras del mundo, ha hecho popular la doctrina de la fe, y de la fe sola. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? El apóstol Santiago dice: hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Sí, es el deseo de llevar una religión fácil, que no exija luchas ni desprendimientos. No importa lo que tú hagas, lo que tú ves, lo que tú comes, lo que tú oyes. Lo que importa es el corazón, dicen hoy día la mayoría de los predicadores. Pero no es así. Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Lamentablemente, esta es una tendencia que poco a poco se ha ido llevando en el mundo. Y la pregunta que yo hago es: ¿y cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de que en nuestras iglesias no se esté dando un mensaje certero? Ella dice en la página 467, el mundo está entregado a la sensualidad, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Gobiernan las masas del pueblo, pero los discípulos de Cristo son llamados a una vida santa. El resultado es que el mundo se ha descalabrado. Hoy día vemos cómo la sensualidad reina en todos los niveles, la concupiscencia de la carne, los deseos de los ojos, la soberbia de la vida. El mundo ha dejado a Dios atrás, pero Dios hace un llamado a su pueblo a permanecer en santidad, sobre todo en estos días tan difíciles. ¿Y cómo lo haremos? Jeremías capítulo 6, verso 16 dice lo siguiente: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Por más que se han levantado predicadores y que han dicho: debemos volver a las sendas antiguas, nuestra adoración debe ser como la Escritura señala, nuestros sermones deben presentar a Cristo la salvación, su santa ley y toda nuestra doctrina. Muchos han dicho: no andaremos. Y el resultado ha sido que el mundo ha entrado en una era terrible de inmoralidad. Ahora,
¿Cómo vamos hasta acá? ¿Estamos claros que ya ha iniciado hablando de una señal tan importante como es la iglesia? ¿Saben por qué? Porque a veces prestamos atención a las señales externas, a lo que está pasando en el mundo, pero las cosas que están ocurriendo en la iglesia son señales inequívocas del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. El siguiente capítulo que quiero compartir con ustedes es el capítulo número 29, el título El juicio investigador. Para poderlo introducir, voy a citar Daniel capítulo 7 del 10 en adelante. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono, llamas de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Saben que la mayoría de las personas creen que cuando Jesús venga por segunda vez es el momento cuando el juicio va a iniciar. No, mis hermanos, será tarde. La Escritura no señala eso. Al contrario, en Mateo capítulo 24, la palabra de Dios dice que cuando Cristo vuelva, enviará a sus ángeles para recoger a sus escogidos en la tierra. Entonces, lógicamente, tiene que haber un juicio previo a la venida de Cristo, y esto es justamente lo que Daniel ve en el capítulo número 7. Luego añade en el verso número 13, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. La pregunta clave es, ¿el verso 13 habla de la segunda venida de Cristo? Déjeme compartir con usted una cita que aparece en el Conflicto de los Siglos en la página 472. Dice así: es esta venida y no su segundo advenimiento a la tierra la que la profecía predijo que había de realizarse al fin de los 2300 días, en 1844. Acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote entra en el lugar santísimo y allí, en la presencia de Dios, da principio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre, a saber, cumplir la obra del juicio y hacer la expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a ella. Ya en este capítulo, Elena G. de White nos ubica en una fecha que quiero que ustedes marquen, el 22 de octubre de 1844. Según la profecía de las 2300 tardes y mañanas, ese día Jesús pasó del lugar santo al santísimo para iniciar un juicio que comenzaría por la casa de Dios, que es la iglesia, y por los muertos, porque ya en caso de ellos, su caso se ha cerrado, valga la redundancia, y Dios puede comenzar un juicio contra ellos. Ahora bien, claramente la visión indica que el juicio ha comenzado. Ella sigue diciendo en la página 481, cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos para vida o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes del cielo. Al mirar hacia ese tiempo, Cristo declara en el Apocalipsis, el que es injusto sea injusto aún, y el que es sucio sea sucio aún, y el que es justo sea justo aún, y el que es santo sea aún santo. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón está conmigo para dar la recompensa a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22, 11 y 12. Justo antes de la venida de Cristo, el juicio investigador terminará, y terminará por los vivos. En ese momento, la suerte de todos para vida o para muerte habrá sido echada. Por eso es tan importante, mis hermanos, que nosotros estudiemos, aprovechando que tenemos el libro, quizá usted lo tiene, que usted estudie todo lo que habla en cuanto al juicio investigador en este capítulo. En Marcos capítulo 13, nuestro Señor Jesucristo dijo estas palabras: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Queridos hermanos, Dios nos dejó señales
Señales para que nosotros entendamos en qué momento de la historia profética nos estamos ubicando. Por esta razón, Elena G. de White escribió la siguiente cita: la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido después de este lapso, Apocalipsis 10, del 4 al 6, que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. A partir de esta fecha, no existiría una nueva fecha o un nuevo lapso de tiempo basado en eventos. No, mis hermanos, tenemos hoy día son señales. Ahora bien, entendiendo lo que hemos presentado desde los 2 capítulos anteriores, es necesario que ahora vayamos hacia adelante. En el conflicto de los siglos, Elena G. de White presentó 6 capítulos en cuanto al espiritismo. Y esto debe preocuparnos mucho, mis hermanos, porque esto indica que esta señora estaba muy preocupada en cuanto a lo que Satanás haría con el espiritismo en los últimos días. Y fíjense lo que tiene por título el capítulo número 30, el origen del mal y del dolor. Allí, Elena G. de White presenta a Satanás como el originador de todo mal. En el capítulo 31, el peor enemigo del hombre, sin duda, es el diablo, quien trajo el pecado a la tierra y como resultado la muerte. ¿Quiénes son los ángeles? Es el capítulo 32, donde ella describe la función y poder de estos ángeles, buenos y malos. El capítulo 33 nos presenta las acechanzas del enemigo, cómo Satanás acechará a sus hijos, a los hijos de Dios, en los últimos días y cómo lo ha hecho en el pasado. El capítulo 34 presenta el misterio de la inmortalidad. Sin duda, la muerte es un misterio, pero Satanás ha llevado esto al punto de hablar de inmortalidad, algo que no es bíblico, solo Dios es inmortal. El capítulo 35 presenta: ¿pueden hablarnos nuestros muertos? Sin duda, los muertos nada saben, pero Elena G. de White dice que Satanás poco a poco hará pensar al hombre que hay vida después de la muerte. Ahora, quiero avanzar en estos capítulos y que ustedes miren el mensaje que ella presentó. Apocalipsis 12:9 dice lo siguiente: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Sin duda, aquí comenzó toda la historia fatal de este mundo. Aquí comenzó el dolor y la tristeza, cuando Satanás se rebeló contra Dios en el cielo. Pero fíjense lo que la escritora dice en la página 503, en el capítulo número 32. La historia del Antiguo Testamento menciona a veces su existencia y su actuación, pero fue durante el tiempo que Cristo estuvo en la tierra, cuando los espíritus malos dieron las más sorprendentes pruebas de su poder. Cristo había venido para cumplir el plan indicado para la redención del hombre, y Satanás resolvió afirmar su derecho para gobernar al mundo. Cuando Jesús vino a la tierra, Satanás se manifestó de una manera desesperada. Nunca se había visto una manifestación de tal magnitud, tantas personas endemoniadas. Jesús tuvo que hacer grandes milagros para liberar a estas personas. Y saben, en nuestros días será similar, pero con mayor proyección. Y hoy día, sin duda, usted debe entender que Satanás ya ha comenzado su plan, no desde ahora, sino desde hace mucho, utilizando cualquier cantidad de recursos para tratar de predicar al mundo que la persona no muere si no es inmortal y que hay posibilidad de comunicarse con los muertos. Sobre esto, Elena G. de White dice: entre las trampas más temibles del gran seductor figuran las enseñanzas engañosas y los fementidos milagros del espiritismo. Disfrazado como ángel de luz, el enemigo tiende sus redes donde menos se espera. Hay una ley de la naturaleza intelectual y espiritual, según la cual modificamos nuestro ser mediante la contemplación. La inteligencia se adapta gradualmente a los asuntos en que se ocupa. Se asimila lo que se acostumbra a amar y a reverenciar. Sí, Satanás hoy día, de una manera interesante,
de una manera seductora presenta el espiritismo y la gente siente atracción hacia él, utilizando Hollywood, utilizando películas, utilizando novelas, utilizando revistas, cualquier cosa. Él busca para tratar de entrar a nuestros hogares. Y ella afirma que hay una ley en la naturaleza intelectual y espiritual mediante la cual nosotros modificamos nuestro ser a través de la contemplación, mirando todas estas películas, estas novelas, estos programas televisivos. Poco a poco el hombre se ha ido preparando para el gran plan y la gran estrategia que él tiene en los últimos días, utilizar el espiritismo para engañar al mundo. En Mateo capítulo 24, verso 24, Jesucristo dijo: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. 3 veces, mis hermanos, 3 veces Jesucristo presenta que en los últimos días habrían falsos profetas que, si fuere posible, inclusive, engañarían a los escogidos haciendo terribles milagros. Y Elena G. de White 6 veces presenta esta misma idea en el conflicto de los siglos. Ella sigue diciendo en la página 548, poco a poco, Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción, el desarrollo del espiritismo. Hasta ahora no ha logrado realizar completamente sus designios, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. El profeta dice: y vi 3 espíritus inmundos, como ranas, son espíritus de demonios, que obran prodigios, los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado, a juntarlos para la guerra del gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 16, versos 13 y 14. Aún Satanás no ha alcanzado todo su poderío, porque Dios lo restringe. Pero ya el mundo está preparado para ver grandes milagros y cosas que nunca el ojo humano ha podido ver, tan tremendos que, si es posible, él podrá engañar aún a los escogidos. Y usted dirá: hermano Oliver, ¿y qué busca Satanás con esto? El gran detalle, mis hermanos, es que Satanás no tiene argumentos para ir en contra de la Escritura. La Escritura es muy clara y a nivel de argumentos es irrefutable la enseñanza de la Biblia en cuanto al estado de los muertos. Entonces él apelará a hacer grandes milagros, no solo para ir en contra de la enseñanza de que los que mueren nada saben, sino también utilizará este medio para sembrar otras enseñanzas que son nada bíblicas. Ahora le pregunto, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Ha notado cómo poco a poco se está armando el panorama de los últimos días y cómo esta mujer lo vio claramente desde el año 1858? No olvide esa fecha, porque fue el momento en que Elena G. de White escribió su libro. Poco a poco Satanás ha ido ideando su plan. Dios está por levantar un gran movimiento que predicará el último mensaje al mundo. Por otro lado, Satanás ha hecho una falsificación. Dios ha iniciado el juicio, y el juicio iniciado por la casa de Dios. Y Satanás lo sabe y quiere que ninguna persona se acerque a nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, poco a poco Él ha predicado su mensaje, que es el espiritismo, preparando al mundo para las cosas que han de venir sobre la tierra. Ahora nos acercamos al capítulo número 36. Y fíjense el título de este capítulo: la libertad de conciencia amenazada. Es un capítulo muy revelador y quiero que preste mucha atención, porque la información que vamos a compartir ahora es información valiosa y muy importante. En Apocalipsis capítulo 13, versos 11 y 12, la Escritura dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Paremos un momento, mis hermanos. Es importante definir quién es la bestia de Apocalipsis capítulo 13 que tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Y esa bestia representa a los Estados Unidos de América. No tengo todo el tiempo para demostrarlo, pero usted tiene el conflicto de los siglos y puede repasar toda esta historia. Los Estados Unidos de América se levanta después de un lapso muy largo de persecución. Un grupo de peregrinos huyen de Europa. Esta persecución inició
a través de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y quizás usted es miembro de esta iglesia. Déjeme decirle que Dios tiene gente santa en todas las iglesias, gente que ama al Señor. Pero la historia confirma que por muchos años la Iglesia Católica Apostólica persiguió a los santos de Dios. El resultado es que un grupo de peregrinos, huyendo de esta persecución, fueron a los Estados Unidos de América y levantaron esta gran nación. ¿Y por qué se asemeja a dos cuernos de cordero? Porque ellos llegaron a la conclusión que es importante separar la iglesia del Estado para que haya libertad de conciencia. Pero la profecía sigue diciendo, pero hablaba como dragón. Ahora bien, el dragón, a diferencia del cordero, representa a Satanás, quien no respeta la libertad de conciencia. Así que la profecía de Apocalipsis 13 señala que en nuestros últimos días, Satanás utilizará a los Estados Unidos para ir en contra de esa premisa, separar la iglesia del Estado y entonces cortar la libertad de conciencia. Pero no solamente eso, el versículo 12 dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Luego que Estados Unidos haya logrado limitar la libertad de conciencia, imitando lo que en el pasado la Iglesia Católica Apostólica hizo, entonces entregará todo su poder a la primera bestia y hará que el mundo entero le adore. Terrible lo que indica la profecía. Ahora, ¿será que esto se está cumpliendo delante de nosotros? Quiero compartir lo que Elena G. de White escribe en la página 548. Los protestantes consideran hoy al romanismo con más favor que años atrás. En los países donde no predomina y donde los partidarios del Papa siguen una política de conciliación para ganar influjo, se nota una indiferencia creciente respecto a las doctrinas que separan a las iglesias reformadas de la jerarquía papal. Entre los protestantes está ganando terreno la opinión de que al fin y al cabo, en los puntos vitales, las divergencias no son tan grandes como se suponía y que unas pequeñas concesiones de su parte los pondrían en mejor inteligencia con Roma. Mis queridos hermanos, hoy día estamos viendo el cumplimiento de esta profecía. En los días en que Elena G. de White escribió este libro, ella vivía en los Estados Unidos de América. Era el año 1858 y nada de lo que ella dice ni siquiera se podría vislumbrar o mirar en el horizonte. Que los protestantes consideren que el romanismo hoy día sea honrable y que se puedan acercar y hacer concesiones era inviable. Pero hoy día eso está ocurriendo y lo vamos a demostrar. Ella sigue diciendo en la página 554, los protestantes se han entremetido con el papado y lo han patrocinado. Han hecho transigencias y concesiones que sorprenden a los mismos papistas y los resultan incomprensibles. Los hombres cierran los ojos ante el verdadero carácter del romanismo, ante los peligros que hay que temer de su supremacía. Hay necesidad de despertar al pueblo para hacerle rechazar los avances de este enemigo peligrosísimo de la libertad religiosa. Poco a poco los protestantes se han ido entremetiendo con el papado, han ido haciendo concesiones, se han ido mezclando. Y usted dirá, ¿está seguro, hermano Oliver? ¿Y sabe qué es lo triste? Que hemos sido testigos de estas concesiones y no hemos hecho nada. No hemos levantado nuestra voz para despertar al pueblo, pero es hora de hacerlo, mis hermanos. Es hora de despertar al pueblo y decirle, todas estas profecías se han cumplido y se están cumpliendo delante de nosotros. Quiero compartir con ustedes este artículo escrito el 5 de junio de 2014. Joel Osteen, tras reunirse con el Papa Francisco, afirma, él ha hecho la iglesia más inclusiva. Inclusive dice, me sentí muy honrado por haber sido invitado, dijo Joel Osteen, pastor en la iglesia de Houston, un pastor
protestante muy conocido. Dice haberse sentido honrado por haber sido invitado al Vaticano. Luego él añadió, y lo dice el propio artículo, me encanta el hecho de que haya hecho el Papa a la iglesia más inclusiva. No está tratando de hacer a la iglesia más pequeña, sino más grande, para abrazar a todo el mundo. Es un mensaje con el que me identifico. Abrazar al mundo, hacer la iglesia más grande, más inclusiva, dice el pastor, me identifico con ese mensaje. Están honrando al papado, están entrometiéndose, acercándose, sin duda está ocurriendo delante de nosotros. Otra noticia que aparece reseñada el 11 de julio de 2014 fue la visita de un grupo de pastores influyentes, pastores protestantes, al Papa allí mismo en el Vaticano, ellos liderados por el pastor Kenneth Copeland. Sí, señor, mis hermanos, fueron todos a reunirse con el Papa para hacer nuevas estrategias de unidad. Y fíjense lo que el Papa, luego de la visita, dijo: nunca vi un milagro que Dios no comenzó bien, y creo que Dios concluirá completamente este milagro de la unidad. Palabras del Papa Francisco. Este milagro de la unidad. Unirse todas las iglesias. Usted dirá, hermano Oliver, ¿y qué tiene de malo que se unan todas las iglesias? El gran detalle, mis hermanos, es que la Iglesia Católica Apostólica Romana no ha cambiado su doctrina. Esa misma doctrina y enseñanzas que llevó al mundo a una persecución terrible, donde no hubo más libertad de conciencia, es la misma que ellos practican hoy día. Entonces, ¿cómo puede existir una unidad delante de tales premisas y enseñanzas? Ahora bien, ¿se está cumpliendo delante de nosotros? Tengo muchas más noticias, pero no tengo el tiempo para compartirlas. El Papa no solamente ha llamado a la unidad de los protestantes, también a las grandes religiones ha llamado a la unidad para conformar una sola religión. Tremendo esto. Pero una de las noticias que sin duda fue histórica es esta que reseña CNN 22 de septiembre de 2015. Francisco inicia visita histórica a Estados Unidos de América. Fíjense cómo CNN lo reseña, una visita histórica. Y usted dirá, ¿y por qué es histórica, hermano Oliver? Justamente, recuerde que los Estados Unidos de América fue una nación que se levantó huyendo de la persecución que los papas habían hecho durante tantos años. Así que el hecho de que el Papa llegara a Estados Unidos de visita y se le recibiera con bombos y platillos, CNN dijo, esto es algo histórico, único en la historia, una señal potente de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y le hago una pregunta. El capítulo número 36 del Conflicto de los Siglos tiene por título La libertad de conciencia amenazada. Pregunto, ¿hemos visto serias amenazas a la libertad de conciencia? Sí. ¿Se están intentando unir los protestantes con los católicos? Sí. Fue profetizado en el Conflicto de los Siglos. La sierva del Señor dijo, cuidado, levanten su voz cuando vean estas cosas. Sí. ¿Lo pudo vislumbrar la vidente? Sí lo pudo hacer. Pero lamentablemente no hemos prestado atención porque el diablo, como con un cuentagotas, poco a poco ha ido ganando terreno y ha ido anestesiando nuestras conciencias. Ahora, ¿saben lo que dijo el Papa cuando estuvo en el Congreso de los Estados Unidos de América? Que fue algo histórico también el hecho de que el Papa se presentara en el Congreso de los Estados Unidos de América y allí presentara un mensaje. Voy a compartir un breve párrafo de su mensaje. Dice así: es la hora de acciones y estrategias osadas para implementar una cultura del cuidado. Y quiero parar un momento. Una cultura del cuidado. ¿Del cuidado de qué? Saben que esta pequeña frase, cultura del cuidado, él la usa en la encíclica Laudato Si para hablar en cuanto al domingo como día de reposo. Él allí dice que necesitamos mirar el domingo como un día de cuidado y de reposo. Sigue diciendo, y una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza.
En el propio Congreso de los Estados Unidos, el Papa lanzó su mensaje de implementar el domingo como día de reposo. Ahora le hago una pregunta. ¿Cómo vamos hasta acá? Hasta aquí lo que esta señora vislumbró desde el año 1858, ¿se está cumpliendo perfectamente? Sí. ¿Y qué decir en cuanto al gobierno norteamericano y su acercamiento a las iglesias? En el intento de unir la iglesia y el Estado en los Estados Unidos de América. Quiero compartir algunas citas de Elena G. de White en El conflicto de los siglos, página 560. En los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de la iglesia, los protestantes están siguiendo las huellas de los papistas. Más aún, están abriendo la puerta para que el papado recobre en la América protestante la supremacía que perdió en el viejo mundo. Sí, mis hermanos, los protestantes actualmente están haciendo movimientos para acercarse a la política, al gobierno y buscar hacer concesiones mutuas para buscar la unidad. Y usted dirá, ¿es posible eso, hermano Oliver? Quiero compartir una noticia que aparece el 25 de mayo de 2018 en BBC Mundo. ¿Por qué los evangélicos de Estados Unidos apoyan a Donald Trump pese a sus escándalos? Explicado por el pastor latino que lo asesora. BBC Mundo se pregunta, ¿por qué los evangélicos, viendo que Donald Trump es un personaje de conducta muy, podemos decir, con una conducta de pasado, con ciertas situaciones de inmoralidad, ¿cómo es posible que hoy día las iglesias protestantes estén apoyándolo? Se pregunta BBC Mundo. El pastor que le asesora, el pastor Samuel Rodríguez, responde de esta manera. Trump ha hecho más por el movimiento evangélico que cualquier otro presidente desde la época de Ronald Reagan. Se puede medir. Hay 20 puntos que uno puede decir claramente. Aquí firmó una orden ejecutiva, aquí firmó una ley, aquí avanzó. En pocas palabras, el pastor responde de esta manera. Trump está ayudando a la iglesia para que la iglesia tenga más poder. Y fue justamente lo que Trump prometió en su campaña electoral, que devolvería el poder a la iglesia. Hay un acercamiento temible entre la iglesia y el Estado en los Estados Unidos de América. Fíjense, una prueba de lo que este pastor dice es esta noticia que aparece el 4 de mayo de 2017. Trump atenuará restricción a las iglesias que deseen participar en la política. Son pequeños movimientos, la iglesia lo apoya y entonces Trump responde de otra manera. Y poco a poco están haciendo concesiones, siguiendo, como dice Elena G. de White, los pasos que en el pasado Roma hizo para unir la iglesia y el Estado. Hermanos, vamos repitiendo la historia. Ahora, para completar este cuadro tan dramático, en Los Angeles Times aparece este titular el 23 de agosto de 2019. Trump, el elegido por Dios, una profecía con trasfondo electoral. Y quiero compartir, mis hermanos, lo que parte del artículo dice en cuanto a este titular. Fíjese lo que dice. Washington, Donald Trump alzó la cabeza hacia el cielo y proclamó, soy el elegido. Con Trump, creo que tendremos un Ciro para navegar a través de la tormenta, dijo hace 3 años en una entrevista televisiva el comentarista evangélico Lance Wallnau. Tremendo. Trump llegó tranquilamente, se paró delante del público, miró hacia el cielo y dijo, soy el elegido. Dios me eligió para este momento. Y por otro lado, los protestantes responden diciendo, Él es un tipo de Ciro que Dios ha levantado en estos tiempos. Hay un acercamiento evidente, peligroso, preocupante entre el Estado y la iglesia. Y la sierva del Señor, escribiendo en la página 560, dice lo siguiente, más aún, están abriendo la puerta para que el papado recobre en la América protestante la supremacía que perdió en el viejo mundo. Y lo que da más significado a esta tendencia es la circunstancia de que el objetivo principal que se tiene en vista es imponer la observancia del domingo, institución que vio la luz en Roma
y que el papado proclama como signo de su autoridad. Lo más temible de todo el caso es que en estas andanzas, al unirse la Iglesia y el Estado, ellos intentarán imponer la honra hacia el domingo. Y esto será catastrófico. Será algo terrible, porque devolverán, como dice la profecía de Apocalipsis 13, el poder al papado. Y fíjense una cosa que me llama la atención, mis hermanos. Esta noticia que aparece el 15 de marzo de 2020. El presidente Trump declara este domingo un día nacional de oración. Con relación a la tragedia tan terrible que se está viviendo con el COVID-19, entonces Donald Trump, preocupado, está llamando a todo el país a un día de oración nacional. ¿Y cuál es el día escogido? El domingo. Usted dirá, hermano Oliver, pero es muy diferente. No, mis hermanos, son pequeños pasos, son pequeños ensayos para que pronto el domingo no solo sea un día nacional de oración, también sea un día nacional de reposo. Fíjense que lo mismo pasó con el huracán Harvey el domingo 3 de septiembre de 2017. Fue proclamado como Domingo Nacional de Oración. Como consecuencia de los desastres que hay en el mundo, la respuesta ha sido, este domingo tal, oraremos para buscar la presencia de Dios. El artículo señala que Donald Trump dijo estas palabras: es un gran honor declarar el domingo 15 de marzo como Día Nacional de Oración. Somos un país que a lo largo de nuestra historia ha buscado protección y fortaleza en Dios en momentos como estos, tuiteó Trump. No importa dónde estés, te animo a que te vuelvas hacia la oración en un acto de fe. Juntos, fácilmente venceremos. Es un honor declarar este domingo como Día Nacional de Oración. Están imitando, poco a poco, están repitiendo la historia que el papado hizo en antaño. En Apocalipsis capítulo 13, verso 2, la Escritura dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Hacia allí se dirige la historia. La historia se dirige al punto de que Estados Unidos repetirá lo mismo que hizo el papado en años anteriores, y luego que limite la libertad de conciencia, entonces dará todo su poder a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Elena G. de White dice en la página 566, establezcase en los Estados Unidos el principio de que la Iglesia puede emplear o dirigir el poder del Estado, que las leyes civiles pueden hacer obligatorias las observancias religiosas. En una palabra, que la autoridad de la Iglesia con la del Estado debe dominar las conciencias, y el triunfo de Roma quedará asegurado en la gran República de la América del Norte. Tremendo, mis hermanos. Poco a poco estamos mirando cómo las profecías se han ido cumpliendo delante de nosotros. Y nosotros queremos ver cosas más increíbles. No, mis hermanos. Todo se está cumpliendo tal cual esta señora lo ha registrado. De hecho, el último párrafo de este capítulo 36 dice así: la palabra de Dios ha dado advertencias respecto a tan inminente peligro. Descuide estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma, pero ya será tarde para salir de la trampa. Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de los hombres. Ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios en cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones. Y lamentablemente ha sido así. El mundo protestante ha quitado su mirada de las advertencias bíblicas. No solamente eso, sino ha olvidado el pasado, y esto, mezclándose, ha hecho que se acerque la iglesia al Estado, y al mismo tiempo los protestantes busquen
concesiones con la propia Iglesia Católica Apostólica Romana. Y le hago una pregunta, hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Se está cumpliendo perfectamente lo que esta señora ha profetizado? Cronológicamente, ¿vemos perfectamente cada paso cumplido? Sí, mis hermanos. Y lo peor está delante de nosotros. En el próximo tema compartiremos un capítulo que tiene por título Conflicto inminente. No se lo pierda, porque en el próximo capítulo demostraremos en qué momento de la historia profética nos encontramos, en qué parte del hilo profético estamos ubicados ahora. Mis hermanos, les doy un mensaje de ánimo. Confíen en Dios. Dios es soberano en el universo. Él ha prometido que estará con nosotros siempre. No debemos desfallecer, debemos confiar en el Señor. Dios te bendiga, mi hermano, y que el Señor sea tu paz.